Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Gracias por participar en una nueva actividad, en este caso junto a IBM. Para los que no me conocen, mi nombre es Leslie Ashton. Yo estoy dentro de Druidix con dos roles principales. Uno es toda la gestión de proyectos y servicios y la otra, organizando este tipo de actividades junto a las diversas marcas que comercializamos y de las cuales somos partners. Nuevamente les quería dar la bienvenida junto a IBM para conversar un rato sobre algunos aspectos relacionados a seguridad, resiliencia de datos, todo lo que tenga que ver con protección contra ciberataques. Puntualmente desde la mano de la Brand Storage nos acompañan en esta charla Gabriel Simona, quien es arquitecto de tecnologías de IBM, y Darío Falasca, quien es especialista técnico de Storage dentro de IBM, con quienes a continuación mío, y yo no les voy a sacar mucho tiempo, van a conversar y a dar su presentación. Y adicionalmente, para cerrar esta charla, nos acompaña Sebastián Campanario, quien conversará acerca de innovación, actualidad, un poco de creatividad. Sebastián es economista y periodista y realiza publicaciones en el Diario de la Nación todos los fines de semana sobre estas temáticas. Y va a ser un hilo conductor de lo que comenten y conversen Gabriel y Darío. No quiero dejar de agradecer a todo el equipo de Druix que se ocupó de la convocatoria, de aportar ideas para esta actividad, desde el área comercial, liderada por Pablo Herrera, quien veo que está presente también, y a todos los ingenieros de preventa bajo el ala de Claudio Castro, a quien por cierto muchos de ustedes que estén aquí presentes ya lo conocen. Para ir cerrando y no quitarles más tiempo, les voy a comentar a modo parroquial cómo va a ser la dinámica. Todos ustedes tienen los micrófonos silenciados. La idea es que a medida que se vayan desarrollando cada una de las charlas, ustedes puedan hacer las preguntas en el área del chat y las cuales vamos a ir respondiendo a medida que vayamos finalizando cada una de las sesiones. La idea de silenciarlos es para que no se haga desprolija la sesión. Y también los invito a quienes quieran y puedan cambiar cómo están logueados, poner su nombre completo, si es posible la empresa también, más que nada para poder identificarlos mejor para las preguntas y la interacción que hagamos en cada momento. Así que nada, quería de nuevo agradecerles a todos su tiempo, su participación, a IBM por siempre estar acompañándonos desde hace ya casi 20 años. Así que nada, ya le doy el pase a Gabriel para que pueda comenzar con su charla y yo ya no quitarle más tiempo. Bueno, gracias Leslie, buen día a todos. Gracias también a todo el equipo de Druid por invitarnos a participar de esta charla, de este evento. Nosotros como IBM, tanto Darío como yo, bueno, vamos a estar hablando unos minutos. Siempre traemos alguna novedad, tratamos de contarles en qué anda IBM, pero nunca podemos enfocarnos en todo el portfolio y vamos a hablar de algunos temas puntuales que ya introdujo Leslie. Bueno, Darío, si querés compartir bien. A ver, desde la prepandemia, avanza uno más, por favor. Desde la prepandemia hablábamos de transformación digital. Se había puesto como de moda, digamos así, pero la realidad es que del 2016 en adelante, cuando todo esto se hablaba mucho, se ejecutaba poco. ¿Sí? No sé si todos van a coincidir, pero realmente los cambios que se venían produciendo no eran tan significativos como el mensaje que la industria tenía en cuanto a transformarse digitalmente. Ahora, el año pasado, a principios de año, vino la pandemia y eso lo cambió todo. Se empezaron a ejecutar tal vez a las apuradas, tal vez sin todo el tiempo y los proyectos dimensionados correctamente o convenientemente, pero bueno, empezó a digitalizarse un poco más el mundo, el advenimiento de la virtualidad como contraparte de la presencialidad y demás, pero las organizaciones, nuestros clientes, tuvieron que empezar a transformar algunas de sus formas de dar servicios a sus empleados, a sus propios clientes o consumidores o ciudadanos en caso de gobiernos y demás, ¿no? Entonces, bueno, en esta visión que muestra la imagen, a lo que apunta es a una nueva forma de trabajar. A eso nos tuvimos que acostumbrar. Y en el camino hubo y sigue habiendo distintos patrones, distintas estrategias, distintos focos de esa transformación. Entonces,
Lo primero es que las aplicaciones o todos los servicios de negocio que ofrecen las organizaciones ya tienden a ser cloud native, ¿no? Es decir, nativas de nube, porque la nube es una realidad, porque el mundo se mueve hacia ese lugar, pero no implica necesariamente una nube pública, sino una nube híbrida. Y, digamos, aparte de eso, de nuevas aplicaciones o nuevos servicios, están los existentes, que de a poco también empiezan a transformarse, ahí donde aparece la modernización de las aplicaciones. Todo esto hay que gestionarlo de manera integral, de manera conjunta, toda la multinube y toda la infraestructura clásica que tenemos, ahí es donde aparece el multi-cloud management y las prácticas para hacer todo esto de manera eficiente de la mano de DevOps, donde comulgan de alguna manera tanto la gente que está acostumbrada a desarrollar y que son quienes en definitiva trajeron al mercado el cloud native, la containerización, la arquitectura orientada a microservicios, y la gente de operaciones que tiene que darle estabilidad y operacionalidad a todo ese conjunto de aplicaciones y servicios de IT que ofrecen, ¿no? Entonces, bajo esta vista, a todo ese conjunto de patrones que identificamos y desafíos que tienen las empresas, están abarcados por datos, a los cuales tratamos de darle automatización, darle inteligencia artificial, justamente para que los usuarios tengan una mejor experiencia y quienes toman decisiones la tomen basada en datos en todas estas transformaciones y no necesariamente o no solamente basado en la intuición, como por ahí es una forma clásica, sobre todo en las empresas más tradicionales. Bueno, y la cobertura tiene dos aspectos. La resiliencia, que es uno de los temas, o el tema en donde más nos vamos a enfocar hoy, y la seguridad y el cumplimiento normativo para cada una de las industrias de la forma en que les aplique, ¿no? Desde la protección de datos personales hasta cualquier otro tipo de compliance que tengan que cumplir. Entonces, una más, Darío, en este aspecto, lo que podemos también definir es que entre el IT tradicional o el IT clásico empresario y la tendencia de moverse hacia la nube, ese cambio o ese camino, ese journey hacia la nube, tiene también ciertas demoras. Se imaginaba hace unos 10 años la industria o el mercado que esto iba a suceder muy rápidamente y la verdad es que no. Hacia mayo del año pasado, en un estudio que hace IBM, en el Institute for Business Value, hace una serie de entrevistas a C-levels de todo el mundo, entre ellos los CIO, que son los que más cerca están nuestros generalmente de la tecnología, y en su opinión, hacia mayo del año pasado, 2020, el 80% de las cargas de trabajo, de las aplicaciones, todavía permanecían on-premise. Con lo cual, este camino hacia la nube es quizá más un modelo que la ejecución de llevarse todo a una nube pública. Y otro dato, para esa altura del inicio de la pandemia, digamos, era que cada una de las empresas o de nuestros clientes en promedio utilizaban 5 nubes diferentes, ya sea que consuman algún servicio o alguna aplicación como servicio o alguna infraestructura como servicio o que tengan desplegado mucho de su, o todo su IT en nubes. En promedio 5 nubes, lo cual significa que el mundo sigue siendo multinube, sigue siendo híbrido y esa tendencia se va a mantener por muchos años más. Bueno, esta introducción quizá conceptual era para dar pie a Darío, que va a hablar, como dijimos recién, de resiliencia y ciberseguridad, que es uno de los patrones en los cuales trabajamos desde IBM cuando desarrollamos nuestro portfolio, y este portfolio se va modernizando justamente hacia esta vista de nube híbrida, y verán que tanto en el recorrido del portfolio como en los distintos mecanismos sobre los cuales podemos abordar con tecnología, van a estar cubiertos en esta charla de Darío y se van a poder llevar una idea de cuántas opciones tenemos en IBM para poder ayudarlos con estos desafíos. Así que esta era una simple introducción. Darío, te doy paso a tu charla. Gracias, Gaby. Primero que todo, quería sumarme a la bienvenida. Gracias, Druidix, por el espacio. Gracias a todos los participantes por tomarse este tiempo en asistir a esta presentación. Mi nombre es Darío Falasca, especialista técnico de gestoras de IBM. Y un poquito de la mano de lo que decía Gaby, lo que vamos a estar viendo es resiliencia cibernética, resiliencia de datos, cómo protegerme ante un ciberataque, ¿sí? Previo a eso, vamos a introducir productos, ¿sí?, de IBM, que son los que van a cumplir con esta funcionalidad de protección cibernética, ¿sí? Una breve reseña
para los que por ahí conocían ya la familia de Storwize, ¿sí? Por ahí escucharon hablar o han administrado lo que era la familia de Storwize B5000, B7000, a partir del año pasado, de 2020, toda esta familia se llamó Flash System, ¿sí? Entonces dejamos de hablar de lo que era el mundo Storwize y empezamos a hablar de la familia Flash System. Tenemos 3 divisiones, entry level con Flash System 5000, que vamos a ver que hay 3 modelos dentro de lo que es la familia 5000, apuntado a un segmento mid-range Flash System 7200, que vendría a ser como la 4ª generación del B7000 para los que ya conocían B7000, y Flash System 9200 apuntado a un segmento high-end, ¿sí? ¿Qué decimos de toda esta familia, de todos estos productos? Por un lado, performance y eficiencia de costos. ¿A qué me refiero? Voy a encontrar el equipo, el storage, que cumpla con mis expectativas de negocio, que cumpla con la performance que el negocio necesita, a un precio completamente competitivo en el mercado, ¿sí? Ya sea desde la familia 5000, 7000 o 9000. Por otro lado, diseñado para el futuro de integración con la nube híbrida. Cualquiera de los equipos puede integrarse con la multinube híbrida, ¿sí? O sea, yo puedo tener un mix de almacenamiento de datos on-premise y almacenamiento de datos en la nube, ¿sí? Nos slides más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto. Y por otro lado, en cualquiera de los equipos voy a poder protegerme a través de soluciones de disaster recovery ante una eventual catástrofe o falla de hardware, o mismo resiliencia cibernética, que es lo que vamos a estar abordando hoy. Haciendo un zoom en cada uno de los equipos, como les decía, lo que es un segmento entry, tenemos Flash System 5015, 5035 y Flash System 5200. Fíjense que el 5200, si bien está en un segmento entry, arriba dice NVMe, ¿sí? Nuevo protocolo, en realidad no es tan nuevo, pero sí es un protocolo que me permite mucho mejor performance que el viejo protocolo de fibra. Disculpen si a veces me pongo un poquito más técnico, pero a veces es necesario para aclarar algunas cosas. Protocolo NVMe, entonces a partir del 5200 ya puedo tener un storage que soporta protocolo NVMe y con un precio, un costo de entry level, ¿sí? Después pasamos a un segmento midrange con 7200, como mencionábamos antes, y 9200, todo lo que es la familia high-end, ¿sí? ¿Qué tienen en común todos estos storage? Fíjense que en la presentación en el centro habla de IBM Spectrum Virtualize. Spectrum Virtualize o Virtualize, el nombre que le puso IBM al software que corre dentro de cada uno de estos storage. Es decir, desde un 5015 a un 9200, todos van a correr el mismo software dentro del storage. Software, firmware, código, como querramos llamarlo. Acá apunto IBM con esto. Por un lado, simplificar la administración, ¿sí? O sea, no importa cuál sea el modelo que yo tenga, lo voy a administrar de la misma manera, mismo set de comandos, misma interfaz gráfica. No importa si hoy mi negocio de repente me lleva a comprar un 5015, 5035, aprendo a administrarlo, a configurarlo, me siento cómodo. Adquiero un 7200 porque por necesidad de negocio necesité ampliar la performance y capacidad de mi equipo. El 7200 lo voy a administrar exactamente de la misma manera. O sea, todo eso que yo aprendí sobre un storage de la familia 5000 me va a servir para cualquiera de los otros productos. Entonces, lo que quiero decir con esto, o lo que apunta IBM es, no importa si yo cambio de segmento, todos los equipos se van a administrar de la misma manera. Obviamente voy a tener diferentes funcionalidades en los sectores más tirando para el high-end que en los entry, pero el set de comandos y la interfaz gráfica va a ser exactamente la misma. Y este mismo Spectrum Virtualize es el que me va a permitir tener funcionalidades para protegernos contra ciberataques. Sí, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Les hablaba de la integración con la nube. ¿De qué se trata esto? Ya vimos lo que era el Spectrum Virtualize, o el Virtualize. Corre dentro de cada uno de estos equipos fierro, físico. ¿Sí? Yo puedo tener una instancia de Virtualize, o sea, el mismo software que está corriendo dentro de los equipos físicos, lo puedo tener en la nube. Particularmente hoy en día IBM Cloud o AWS de Amazon. Próximamente, fines de este año, principio del año que viene, también vamos a integrar Azure de Microsoft. ¿Sí? Entonces, un poquito la idea es tener este mundo híbrido del que hablaba Gaby, en el cual voy a tener una parte on-premise con fierro físico, con el Virtualize corriendo en el storage físico y otra parte corriendo en la nube, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Diferentes casos de uso, claramente hay muchos más, acá por ahí están los 5 principales. Business Continuity, es decir, yo puedo tener mi storage on-premise y tener una solución de disaster recovery en la nube, es decir, yo voy a elegir un set de volúmenes, por ahí core para mi negocio o
críticos para mi negocio y los voy a replicar hacia el virtual que está corriendo en la nube, ya sea en Amazon AWS o en IBM Cloud. Otra funcionalidad, otro caso de uso, mejor dicho, puede ser que yo me quiera llevar data del storage on-premise a la nube porque quiero realizar tareas de DevOps o quiero realizar analytics sobre esa data. Entonces me voy a llevar punteros o snapshot, voy a mover la data del storage on-premise a mi virtual corriendo en la nube. Por otro lado, hablando de resiliencia de datos, puedo tener una copia aislada en la nube, es decir, una copia separada que no sea accedida de la parte física de una manera fácil a la nube, ¿no es cierto? Yo voy a poner en la nube todo lo que es la data protegida, la data inmutable, que me va a permitir recuperarme ante un ciberataque. Este sería otro caso de uso. Puedo tener migración, directamente llevarme cargas de trabajo a la nube para que ya directamente vivan en la nube, ¿sí? Hoy en día tengo servidores que están accediendo a volúmenes en storage on-premise y de repente quiero llevarme cargas a la nube porque los voy a dejar definitivamente en la nube, muevo la data del storage on-premise a la nube. Recuerden que hablan el mismo lenguaje, como les decía, tenemos virtuales dentro del storage y virtuales corriendo en la nube. Mismo software, más que cambiar la plataforma sobre el que corre. Y en otro caso, un poco lo que decía Gaby, una solución híbrida en la cual voy a tener parte en el storage on-premise y parte en el virtual que corre en la nube. Estos son 5 casos de uso, claramente existen más, pero por ahí son los más significativos. Aprovecho mi hidrato con mate. Entrando en la resiliencia cibernética, un poquito de background. Históricamente nos protegemos contra fallas de hardware, ¿no es cierto? Nosotros armamos nuestra solución de disaster recovery, teníamos nuestro storage productivo en un sitio y poníamos un storage de contingencia en otro sitio, replicábamos los volúmenes. Entonces decíamos, bueno, si me falla el sitio productivo, esa falla puede ser misma del storage, o puede ser una falla a nivel del data center o a nivel de la conectividad eléctrica, una inundación, un incendio o lo que fuese, tengo mi copia en contingencia para salir a producción en contingencia. Fallas de hardware. Por otro lado, realizamos backups. Hoy en día es diferente. Entonces manejamos diferentes tipos de backup full incremental con diferentes políticas de retención. Lo mandaba a cinta, lo mandaba a object storage, lo sacaba fuera del data center o lo que fuese. Todo a nivel de... La idea era recuperarme ante un ataque, una falla de hardware, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos este nuevo jugador, los ciberataques. Siempre digo, ¿no? O sea, antes sonaba por ahí a películas de ciencia ficción y decíamos, no, el hacker entró a los sistemas, y lo veíamos en las películas. Hoy en día dejó ya de ser un tema de películas de ciencia ficción y sucede en la vida real. De hecho, se han perdido muchos miles de millones de dólares a nivel mundial por ciberataques, particularmente el que está de moda, por lo menos hoy, son los ransomware, que ya hemos escuchado o leído que encriptan los datos de los clientes y piden un rescate, por lo general en criptomoneda, para desencriptar los datos, y quedan uno en confiar si realmente pagando me van a dar las claves para desencriptar o no. Pero bueno, ¿cómo nos recuperamos de estos ciberataques? De la manera más rápido posible. Para más rápido me recupere, más temprano voy a salir a producción, menos outage voy a tener, menos plata voy a perder, ¿sí? Entonces, esto es un poquito la idea de lo que vamos a estar presentando en cuanto a las funcionalidades de la familia Flash System contra un recupero rápido ante los ciberataques. Hoy en día tenemos ya diferentes niveles de acceso a nuestra red, ¿no es cierto? Ya no es más un acceso que únicamente sucede a nivel de servidores. Hoy en día tenemos, obviamente, todo lo que es workstation o laptops en los usuarios finales. Tenemos dispositivos móviles como celulares, iPad, tablets o lo que fuese. Entonces fue avanzando el grado de permeabilidad que uno mete en la red, ¿no? Entonces, ¿cómo me protejo ante un ciberataque? Por otro lado, NIST es el National Institute of Standard Technology, que quiere decir es un instituto de Estados Unidos que se dedica a definir estándares de tecnología, y dentro de esos estándares menciona o incluye todo lo que es un framework de qué debería tener una empresa para protegerse de un ciberataque, ¿sí? Y define estos 5 pilares. Por un lado, habla de identificar las vulnerabilidades que tiene una empresa, las exposiciones que tiene una empresa, identificar cuáles son mis datos críticos, mis servidores críticos, lo que son clave para el negocio, lo que es core para el negocio, lo que es de misión crítica.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo me voy a proteger ante un ciberataque? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué herramientas debo incluir? ¿Qué herramientas debo ampliar? Para tener una detección temprana de un ciberataque. Estas mismas herramientas son las que me van a permitir detectar justamente una intrusión en temas, ya sea un malware, un ransomware o cualquier ataque o de hacker que quieran entrar a mi red. ¿Cómo voy a responder una vez que ya tomó lugar el ciberataque? ¿Sí? ¿Cómo respondo a ese ciberataque y cómo me recupero de ese ciberataque? ¿Sí? Que es donde vamos a estar entrando nosotros. ¿Cómo me voy a recuperar ante el ciberataque? Entonces, un pantallazo sobre todo lo que es resiliencia de datos. Dijimos, protección contra fallas, ¿sí? Tenemos hoy en día todo lo que es alta disponibilidad, o sea, una solución activo-activo, 100% de disponibilidad, es decir, básicamente la alta disponibilidad me va a permitir que un storage se caiga y automáticamente voy a seguir operando en el storage del otro sitio. O sea, es un failover automático. Sí, o sea, falla un storage, falla un data center, falla la red eléctrica, se prende el fuego, tengo un terremoto o lo que sea, automáticamente sigo operando en el otro sitio. Por otro lado, lo que mencionábamos antes, recupero de desastre. Una solución de disaster recovery que ya seguramente debemos conocer, en donde yo replico los datos de un sitio al otro. ¿Qué cambia con alta disponibilidad? Que en una replicación entre un sitio y el otro sin alta disponibilidad, uno requiere interacción manual para salir a producción en el sitio de contingencia ante una falla a nivel de hardware o de data center en el sitio primario. ¿Cómo me protejo del robo de datos? Mediante inscripción, ¿sí? Yo voy a contar con ciertos niveles de inscripción dentro del storage para protegerme ante un potencial robo de datos. Y acá aparece el nuevo jugador. ¿Cómo me protejo contra los ciberataques? ¿Cómo me recupero, mejor dicho, ante un ciberataque? Entonces, de esto vamos a estar abordando en los siguientes slides. Básicamente, lo que voy a estar haciendo es definiendo, por un lado, ¿no? Identificando, como decíamos hoy, cuáles son mis volúmenes críticos para mi negocio. Yo esos volúmenes voy a estar tomando fotos, snapshots, ¿sí? Cada una determinada cantidad de tiempo. Y con cierta particularidad. Hasta ahora no dije nada nuevo, más que tomar unos snapshots, pero estos snapshots van a tener una cierta particularidad, que lo vamos a ver en los slides siguientes. Un detalle que no me quería olvidar. Todos los equipos tienen la opción de virtualizar otros storage, ¿sí? Externos, sea de IBM o sea de cualquier otro vendedor. Hay más de 500 modelos que uno puede virtualizar. ¿Por qué digo esto? Pues yo podría extender cualquiera de estas soluciones, ya sea protección contra fallas, encripción o copias inmutables para protegerme o recuperarme de los ciberataques, lo puedo extender a otros storage que quizás no cuenten con esta funcionalidad. ¿Cómo lo extiendo? Virtualizando ese otro storage a través de cualquiera de los productos de la familia Flash. ¿Para qué me sirve esta copia protegida, estos snapshots que yo les mencionaba? Bien, por un lado, me va a permitir hacer una validación. ¿En cuanto a qué? Yo voy a poder recuperar, voy a estar tomando snapshots o fotos de los volúmenes productivos con una determinada cantidad de tiempo y con cierta retención, me va a permitir poder montar estos snapshots en un servidor y poder analizar, validar la data que vive en esos volúmenes. Si yo quiero ver cuál es el grado de corrupción, cuál es el grado de encriptación que tengo dentro de un determinado volumen, lo asigno a un servidor, me permite explorar, validar qué tan sana o no está esa data. Voy a poder realizar cierta forencia, ¿no? Como le decimos, ¿por qué? Me va a permitir explorar qué tan afectado está ese volumen. No siempre un ransomware ataca y me encripta todo el volumen. Un ransomware puede atacar y de repente afectarme una determinada base de datos, un set de tablas de una base, determinada cantidad de archivos y no necesariamente todo el volumen. Entonces me va a permitir hacer este tipo de forencia y recuperar, lo que llamamos cirugía, recuperar solamente la parte afectada. ¿Qué gano con esto? Tiempo, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un volumen de 4 teras, y de repente de esos 4 teras solamente se afectaron 100 gigas, yo simplemente recupero esos 100 gigas y no tengo que esperar a que se recuperen los 4 teras. Ahora, ¿cómo me recupero ante una encriptación total del volumen? Tengo la posibilidad de recuperar el volumen entero, me recupero contra lo que llamamos catástrofes. Puedo restaurar todo ese volumen de 4 teras, en nuestro ejemplo, en el volumen productivo y salir a producción con la data que estaba ahí, sana, ¿sí? O ya la validé previamente. Y como última línea de defensa, seguimos teniendo todo lo que es backup de cinta. Podemos ir a buscar a la librería, a nuestra librería de backup, las cintas que me van a permitir restaurar la data y salir adelante con la producción de mi negocio.
Yendo un poquito más en detalle de esta funcionalidad de copias inmutables. El lado de IBM lo llamamos safeguarded copy, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros hablemos de safeguarded copy, vamos a estar hablando de la funcionalidad de tomar fotos, snapshot, de volúmenes productivos. Como les decía, hasta ahora no dije nada nuevo, pero estos snapshots les comentaba que tienen una particularidad. ¿Qué particularidad tienen? Van a ser inmutables. Yo voy a estar tomando fotos o snapshots de un volumen productivo, pero vamos a hacerlo simple, con un volumen. Tomo snapshot de un volumen productivo y esos snapshots no se pueden modificar, no se pueden borrar, ¿sí? Van a vivir ahí inmutables hasta que llegue el periodo de expiración. Por otro lado, ¿dónde van a vivir estos snapshots? Porque ¿qué pasa si viene un hacker, entra a mi storage y de repente tiene la posibilidad de borrarlos, estos snapshots, de corromperlos o de destruirlos? Por default, estas fotos, estos snapshots inmutables, van a estar viviendo en un pool que va a estar offline por diseño. ¿Qué quiero decir con esto? O lo que llamamos ERGAR, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Van a estar offline para cualquier servidor, ¿sí? O sea, si entra alguien, no lo va a ver, no va a ver ese pool con los snapshots que yo estoy tomando para proteger mi data, ¿sí? Para recuperarlo, yo lo que tengo que hacer es, tomo esos snapshots que tengo en mi pool protegido y lo restauro en otro volumen. Y ese otro volumen es ese que le voy a estar presentando a un servidor para hacer justamente lo que hablamos de validación, forencia, recupero de determinada parte de la data o recupero de todo el volumen en sí. Puedo tomar hasta más de 15.000 snapshots, ¿sí? Y por otro lado, a lo que apuntábamos como les decía al principio, la idea de esto es poder recuperarme de una manera rápida. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero. Mientras más rápido yo me recupere ante un ciberataque, más rápido voy a salir a producción, menos dinero voy a perder, ¿sí? Entonces, no solo nos va a proteger contra, yo hablaba de ransomware, porque por ahí es lo que más está de moda, también nos puede proteger contra algún usuario que intencionalmente nos borró la data, contra un usuario que sin querer corrompió una base, ¿sí? Recuerden que tengo esos snapshots de recupero para recuperarme ante cualquiera de estos incidentes, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo. Supongamos, ¿no? Tengo mi volumen productivo, a las 6 de la mañana le tomo una copia, a las 9 de la mañana le tomo otra copia, otro snapshot. Fíjense que los snapshots en la animación están viviendo en un pool protegido, ¿no? O en un child pool más técnico, yendo técnicamente. A las 9 de la mañana tomo otro snapshot, a las 12 tomo otro snapshot, otra copia protegida, a las 15 horas tomo otro, es decir, cada 3 horas, ¿no? A las 18 otro, y de repente encuentro una corrupción, las que les guste. Una base que fue borrada, una base que fue comprometida intencionalmente, una base que fue afectada por un ransomware y me la encriptó. No necesariamente a la hora que yo detecto el incidente o el ciberataque es a la hora que está sucediendo, ¿no es cierto? Es decir, si yo a las 18 horas detecté que tengo una base comprometida, porque me atacó un ransomware y me la encriptó, no necesariamente sucedió en ese momento. Quizás sucedió hace 3 horas, hace 6 horas. Entonces, yo lo que tengo que validar, cuál de todas mis copias es la que está sana y es la que voy a usar para restaurar mi volumen productivo, ¿sí? Entonces, a esto me refería cuando hablamos de validación y forencia, ¿no? Entonces, voy a hacer un restore de la primera copia protegida y de repente veo, cuando hago la validación, veo que también está corrupto. Tiene ahí el bichito, cucaracha acá abajo. Hacer, pero tiene el bichito, sabemos que no está bien. Entonces digo, bueno, me voy a la otra copia, restauro la segunda copia y de repente veo que también está corrupta o encriptada. Restauro la tercera copia y de repente veo que esta copia está buena. Esta es la copia que a mí me va a servir para restaurar, ya sea mi volumen entero o hago forencia, como les acabo hoy, y digo, bueno, no solamente está afectado esta base, hago un restauro de esta base porque el volumen tiene 8 teras y me va a llevar mucho más tiempo restaurar 8 teras cuando en realidad solamente se afectó la base. Esta es un poquito la idea de lo que es recuperación. Ahora, hablábamos de aislamiento. Yo les decía que estas copias, 6-bar copy, como le llama IBM, siempre ponemos nombres raros a las cosas, ¿no? 6-bar copy.
En IBM le llamamos el guarda de copia a estas copias protegidas. Hablamos de que están en un aislamiento, ¿sí? Tiene nada que ver con la pandemia, el aislamiento este aislamiento es un aislamiento de protección para que nadie lo pueda ver a ese set de copias de actividad. Este aislamiento puede ser lógico, es decir, va a estar dentro de mi mismo storage, ¿sí? O puede ser físico, es decir, puedo tener un aislamiento de las copias de seguridad, o sea, voy a ir tomando estos snapshots inmutables de mis volúmenes productivos, y esos snapshots, en vez de tenerlos dentro del mismo storage, los voy a tener en un storage diferente, de otro sitio, de otra SAN, y hasta mismo con otro set de administradores. Entonces acá lo que logro es una separación de tareas, ¿no? Los administradores de los volúmenes productivos son distintos a los administradores que me manejan el aislamiento de mis copias protegidas. Un grado más de seguridad. Yo les hablaba de frecuencia y de retención. ¿Cuánto es una buena frecuencia? ¿Cuánto es una buena retención? Eso va a depender mucho de las necesidades de mi negocio y de lo que llamamos el RPO, cuál es el punto en el cual yo me quiero recuperar, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un ejemplo en cuanto a estadísticas de lo más frecuente. Tenemos cada 12 o 24 horas, tomo un snapshot, una copia protegida, cada 4 o 6 horas, cada 1 o 2 horas o cada 10 o 30 minutos. Fíjense la granularidad que da, ¿no? Cada 10 minutos yo podría estar teniendo una copia. Lo más común, lo que es tendencia, es tener una copia protegida cada 4 o 6 horas. ¿Sí? Por otro lado, ¿cuánto tiempo retengo esa copia? Esa copia, cuando alcanza su periodo de expiración, automáticamente el sistema la borra y libera el espacio que ocupó esa copia. Puedo tener desde 14 días de retención hasta un día de retención. Lo más común es entre 2 y 5 días de retención. Entonces, combinando los dos escenarios de frecuencia y retención, yo estaría tomando una copia cada 4 o 6 horas y la estaría reteniendo por 2 o 5 días. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Las copias, si bien son snapshots, van a ocupar un lugar en nuestro pool, ¿sí? Van a consumir de ese espacio libre. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que yo tome las copias y la cantidad de días de retención, me va a dar cuánto espacio me va a consumir extra en nuestro pool de datos para guardar estas copias. Lo que quiero decir es, yo pongo una frecuencia cada 4, tomo un snapshot cada 4 horas y lo retengo 5 días, todo lo que es copias protegidas me va a ocupar más espacio en mi pool que si lo pongo cada 6 horas y lo retengo 2 días, ¿sí? Porque retengo menos cantidad de copias. Bien, y por último, hablábamos de librerías. Las librerías siguen vivas. Pensamos, ¿ustedes siguen hablando de librerías? Sí, seguimos hablando de librerías porque hoy en día sigue siendo el almacenamiento más económico en terabyte. Tiene ciertas particularidades que de repente me dejan sacar la cinta del data center y llevármelo a otro data center o a una bóveda o un vault y protegerlo. Puedo crear varias copias de backup y tenerlas distribuidas una en otro data center, otra en un vault, otra en el sitio primario. Sigue siendo económico. Entonces, para no olvidarnos de las librerías, tenemos todo el portfolio acá presente, desde la más chiquita, la 2280 o la 2900, que tienen un solo drive, apuntado a un segmento midrange 4300. Este es el caballito de batalla de IBM, es lo que está en el mercado, porque, por un lado, porque es en cuanto a costos es completamente competitivo. Por otro lado, tiene buena escalabilidad, puedo tener hasta 21 drives de LTO 8 hoy en día. Si hablamos de teras, cada LTO 8 tiene 12 teras nativos y hasta 30 en compresión, multiplicado por 21. Total me da una buena capacidad de almacenamiento. Y ya apuntando a un segmento high-end, tenemos la 4500. Esta librería es mucho más escalable, crece hasta por ahí 18 heladeras, como digo esto. Ponen la foto y hasta 128 drives. Por eso está apuntado para cubrir otra gama de necesidades. Pero bueno, tenemos toda la familia, desde un drive hasta 128 drives y 18 frames. Eso es todo por mi parte. Gracias. Abrimos a preguntas. Si han hecho alguna pregunta por el chat. Hidrato. Buenísimo, Darío. Gracias por tu presentación. Muy interesante, cortita, concisa, para no quitar mucho tiempo.
Así que los invito a quien quiera hacer una pregunta, lo hagan en estos minutitos antes de darle el pase a Sebastián. Yo ahí tengo una que me mandaron de manera directa. Preguntan, ¿cuáles son los requisitos para implementar Safeguarded Copy? Bien, buen punto. No hablé de los requisitos particularmente. Requisitos. Está disponible de FlashSystem 5200 en adelante. ¿Sí? Es decir, toda la familia menos los dos más chiquitos, menos 50.000 y 53.000. Es decir, 5200, 7200 o 9200, por un lado. Por el otro, necesito cierto nivel de código, de Spectrum Virtualized, que era lo que hablábamos hoy al principio, que es el software que corre en los storage. Necesito código 842 o superior, ¿sí? Que se empieza a soportar esta funcionalidad. Y tercero, necesito un software que se llama Copy Services Manager, que es el que me va a permitir administrar todo el scheduling. Cuando yo hablaba de frecuencia y de retención, justamente el Copy Services Manager es donde yo voy a estar definiendo cada cuánto quiero que me tome una copia, por qué periodo de retención quiero que quede en el equipo. Esos serían los requisitos. Buenísimo. Sí, justo. Gracias, Leti. Por favor, me habían hecho 2 por 1 en consultas, porque me consultaban también sobre qué software de seguridad se necesitaban y creo que también lo acabas de mencionar. Software de seguridad. El Copy Services Manager en realidad sirve para administrar los scheduling de los safeguarded copy, ¿no? De las copias protegidas. Pero si la pregunta está orientada a software de seguridad, de monitoreo o analytics para nuestra infraestructura, tiene integración con QRadar, ¿sí? Que es el software de seguridad de IBM. Básicamente la integración lo que me va a permitir es, si el QRadar detecta alguna anomalía en su analytics, de repente un usuario que se conectó a las 4 de la mañana y no tenía por qué conectarse a las 4 de la mañana, el mismo QRadar habla con el FlashSystem y le pide que lance una copia protegida en ese momento y no esperar a la hora de scheduling que yo le puse. Entonces, esa es la integración que tenemos hoy en día con QRadar. Excelente. Gracias. No, gracias a vos. De nuevo, Gaby, Darío, muchas gracias por su tiempo, su aporte. Los invito a quedarse un rato más mientras Sebastián hace su exposición para que si surge alguna pregunta la puedan responder entre todos. De mi lado les presento a Sebastián Campanario. Sebastián es licenciado en Economía, egresado de la UBA y también estudió periodismo en el TEA. Y actualmente, como les mencionaba al principio de la sesión, al inicio, al comienzo de todo, es columnista del diario La Nación los fines de semana, donde publica notas sobre innovación, sobre economía no convencional, sobre creatividad. Así que sin mucho más para comentar, lo invito a Sebastián ya a que haga su exposición, también se presente para ampliar un poco más su currículum y los dejo para que conversen un rato. Buenísimo, gracias Lili, gracias a Luis y a IBM por la invitación. Estuve escuchando las muy interesantes charlas anteriores. La idea ahora es divertirnos un rato hablando de lo más, para mí, lo más interesante, lo más relevante, lo más divertido que hay en esta agenda de innovación, de cambio, de futuro, esta agenda que es súper amplia y que sin duda no vamos a agotar en el rato que tenemos, así que si después alguno tiene ganas de seguir la charla en redes sociales o por mail o lo que sea, aquí tienen mis coordenadas, yo más que nada estoy en Twitter, encantadísimo, digamos, de seguir charlas por otras vías. Quiero chequear, Lili, se ve bien la presentación, ¿no? Y se me escucha bien, así ya me quedo tranquilo. Sí, perfecto. Bárbaro, buenísimo. Contaba recién, Lili, que bueno, yo estudié economía en la UBA y periodismo en TEA, y cuando uno entra a una escuela de periodismo, lo primero que te dicen, cuando te quieren definir qué es una noticia, es que una noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Una noticia es algo raro, algo intuitivo, algo que no había pasado. Y para mí lo que está sucediendo hoy, por lo menos en el área temática en la cual yo escribo notas, que es futuro, innovación, cambio, todo esto, es un mundo en el cual está lleno de humanos mordiendo perros, ¿no? O sea, porque todo es noticia. Nunca me pasó en mi carrera de periodista, ya llevo unos 25 años más o menos, de tener tanta cantidad de historias para contar para el fin de semana. Y esto tiene que ver con los increíbles cambios que estamos viviendo y que vamos a tratar de describir en algunas metatendencias, ¿no? De nuevo, es un tema medio infinito, pero les voy a contar, les voy a hacer primero una descripción de algunos hechos estilizados de este proceso que estamos viviendo, y después vamos a ver también herramientas y cosas prácticas y algunos consejos para
nada, para navegar un poco este mar embravecido de mucha transformación. Como periodista les digo que son tiempos súper interesantes, por lo menos para contarlos, no sabemos si tanto para vivirlos, pero para hablar de lo que está pasando, creo que nunca viví un momento más interesante como periodista, porque nada tiene precedentes, ¿no? Fíjense lo que pasa cuando uno pone la palabra unprecedented en inglés, en Google, ¿no? Que salen las tendencias de lo que se usan algunas palabras, pega un pico en el último tiempo, ¿no? Porque realmente hay muy pocos precedentes de un montón de cosas, ¿no? Y buscando algunas metáforas para describir este marco de transformación, me topé hace poco con una que se usa mucho en el campo del emprendedorismo y también últimamente también en el mundo cripto, ¿no? En el mundo de descentralización, que se habla de los años perro, ¿no? En el sentido de que un año un perro equivale a 7 un humano, ¿no? 6 o 5,5, depende de la raza. Pero bueno, esta es la idea con muchas de las tecnologías que vamos a describir ahora y tal vez a veces nos quedemos cortos. Yo hace un mes y medio adoptamos una cachorrita en casa que se está viendo acá, que se llama Lena, así que estoy muy susceptible a metáforas. Voy a mencionar bastantes perros durante toda la presentación. Otra metáfora que me gusta mucho, porque también me parece muy descriptiva, es lo que se llama velocidad de escape, que por ahí ustedes la tienen más del mundo del espacio, ¿no? Vieron cuando se ve una película tipo Star Wars, de ciencia ficción, que de golpe tocan un botón y hace una velocidad para ir a otra galaxia, por ejemplo. En astronomía la velocidad de escape es cuando una nave puede salir, digamos, de la fuerza de gravedad de algún cuerpo, creo que en la Tierra son 11 kilómetros por segundo, pero es un concepto también matemático, actuarial, por ejemplo, en economía de la longevidad, lo que se llama la velocidad de escape de longevidad es el momento en el cual nuestra expectativa de vida va a crecer más rápido que el tiempo que transcurre, ¿no? Supónganse que el año que viene hay un gran avance, no sé, contra el cáncer o contra alguna enfermedad muy ubicua, y entonces crece la expectativa de vida, qué sé yo, 3 años en el transcurso de un año. Bueno, esto es algo que supuestamente en algún momento va a pasar. Cuando vemos el primer círculo de cambio que estamos viendo y el más obvio y el que más escribimos los periodistas y seguramente también el que es más notorio para ustedes, tiene que ver con algo que no es nuevo, pero que se ha acelerado 10x, 20x, 100x según el sector que uno tome durante la pandemia, que es la digitalización, ¿no? Que, de nuevo, no es algo completamente novedoso, sino que lo que pasó en el último año y medio es que lo que se pensaba que iba a ocurrir en 10 años está ocurriendo en un año, ¿no? Y acá quise cuantificarlo un poco. Hay un informe relativamente reciente de McKinsey que muestra, qué sé yo, telemedicina en los primeros 15 días de cuarentena se multiplicó por 10, aprendizaje online lo mismo, teletrabajo, etcétera. Nada, todos en varios órdenes de magnitud aumentando. Todo apalancado también con algunas novedades muy importantes que estamos viendo en el campo de la inteligencia artificial, que por ahí les cuento un par de las cuales vengo escribiendo bastante en el diario, que a mí me parecen muy relevantes. A mitad del año pasado salió un nuevo sistema de lenguaje natural que se llama GPT-3, que es unas 160, 180 veces más poderoso que la versión anterior, que era el GPT-2. El GPT-3 tiene unos 180.000 millones de parámetros y permite, por ejemplo, muchas cosas. En periodismo permite que uno pueda escribir una nota con escritura creativa. Esta es una nota del Guardian que está escrita completamente con GPT-3, casi al 99%, o sea, solamente la editaron un poquito los periodistas del Guardian, y que, digamos, también generó un montón de historias de impacto en vida cotidiana. A veces cuando uno escribe de inteligencia artificial es un tema bastante abstracto, bastante vaporoso para escribir, pero si uno encuentra algunas historias en las cuales apalancarlo, nada, eso se viraliza mucho más y prende mucho más en lectores no especializados. Y yo en el mes de enero quería hacer una especie de resumen del año en inteligencia artificial y me topé con un programador en Twitter que se llama Colin Mail, con pocos seguidores, digamos, no sé bien por qué el algoritmo de Twitter me trajo el mensaje de él, y lo contacté para una nota del diario, porque me pareció alucinante su historia. Él tiene 35 años ahora, y cuando tenía 2 años contó que la tía lo tenía UPA, y sin querer se le cayó, y se lastimó el hombro izquierdo, se le dislocó algo, y nadie pudo dar durante años, durante décadas, con la respuesta, con la solución a qué le pasaba en el hombro.
Y él fue a cientos de médicos, de terapistas, de traumatólogos, etcétera, y tuvo un costo personal enorme, ¿no? Él me contaba a nivel psicológico, lo burlaban en el colegio, no podía hacer deportes, no podía hacer fuerza, etcétera. A mediados del año pasado, Colin Bay va a un médico de un equipo de fútbol americano, de béisbol, no me acuerdo ahora que me ha dicho, y dan con una respuesta correcta. Le dicen, mira, ¿por qué no te haces una cirugía laparoscópica muy simple, en la parte del labrum, se llama anatómicamente la parte? Creemos que con eso lo podés solucionar. Y él lo hizo y dejó por primera vez en 30 y pico de años de tener dolor. La historia no termina ahí, sino que lo increíble del final de la historia es que Colin Bay en el mes de diciembre, como es programador, se le ocurrió agarrar una versión beta de GPT-3 y describir el dolor que tenía, ¿no? El dolor que había tenido, que ya no tenía más. Y lo describió de manera muy simple, me mostró el párrafo, no tenía ninguna palabra que pudiera inducir a una respuesta del otro lado, y lo puso en GPT-3 y en menos de un minuto el programa relevó decenas de miles de millones de documentos y volvió con la misma respuesta que le habían dado los médicos 6 meses antes, ¿no? O sea, si esto hubiera existido en las últimas décadas, se hubiera ahorrado de décadas, digamos, de un dolor muy grande. La semana pasada, no, la anterior, Microsoft anunció su propio sistema de lenguaje natural que tiene 540.000 millones de parámetros, o sea, es 3 veces más grande que GPT-3, ¿no? Con lo cual las historias de GPT-3 ya son medio viejas, ahora tenemos algo todavía mucho más poderoso. Y el otro gran hito de los últimos meses, por lo menos a nivel de divulgación, a nivel mediático, tuvo que ver con, ¿vieron esta empresa DeepMind que siempre pega un batacazo porque le gana al mejor jugador de Go del mundo, al mejor jugador de póker, etc. Y su último batacazo fue en el mes de diciembre, cuando compitió en un certamen con equipos de las mejores biólogas y biólogos del mundo, y presentó una iniciativa llamada AlphaFold para predecir la forma de proteínas, que es un trabajo que en laboratorio es muy costoso hacer y muy trabajoso, y compitió con más de 100 equipos y ganó, ¿no? Le ganó a más de 100 equipos de excelentes biólogos y de biólogas, y finalmente hace un par de meses Google, que es la empresa dueña de DeepMind, difundió 350.000 predicciones con bajo nivel de error de proteínas, y esto se considera, digamos, algo revolucionario en el mundo de la biotecnología, ¿no? De alguna manera, así como Marc Andreessen dijo en 2011 que esta famosa frase, ¿no? Que es el software se está comiendo el mundo, se va a comer el mundo. No sé si ustedes se acuerdan, esto fue un reportaje que le hicieron a él en el Wall Street Journal, y el título fue que el software se come el mundo, y fue muy premonitorio, ¿no? Porque cuando lo dijo Andreessen, las empresas más grandes del mundo eran petroleras, eran empresas de infraestructura, eran bancos, ¿no? Y 10 años después son todas empresas de tecnología, y la casa de inversión de él, que es Andreessen Horowitz, ahora está diciendo que, bueno, empieza una década muy importante para las ciencias de la vida, ¿no? Las ciencias de la vida tuvieron una especie de infancia en la primera década del siglo, una adolescencia en la década pasada, y ahora están entrando en la madurez. Y cuando hablamos de ciencias de la vida, no se imaginen solamente salud, sino que esto es energía, alimentación, hasta software, ¿no? Hay ahora iniciativas para codificar información en ADN, ¿no? O sea, hay avenidas, idas y vueltas con todos los sectores de la economía. Por supuesto, en el último año, las grandes historias de innovación, como estuvimos todos encerrados con la pandemia, tuvieron más que ver con la tecnología de ARN mensajero, ¿no? Las vacunas de Pfizer y Moderna, o el hecho de haber hecho vacunas 10 veces más rápido que anteriormente. Pero a medida que empieza a ceder un poco el COVID, empezamos a ver que resurgen otras temáticas, ¿no? Yo creo que con todos estos avances que estamos viendo en ciencias de la vida, estamos también en como una nueva etapa del concepto del bienestar. En el mes de junio hice esta etapa para la revista de La Nación sobre el futuro del bienestar, y estoy ahora haciendo un libro que va a salir en marzo con este concepto, que se nutre no solamente de los avances en biotecnología, sino también de una cuestión, si quieren, más filosófica, que es que la pandemia nos hizo ser más conscientes de nuestra fragilidad, y nada, el bienestar pasó a ser un aspiracional más fuerte que antes. Entonces, bueno, estoy trabajando en cursos y en el libro este concepto, y la verdad es que cuando pasa la economía, están volando por los aires las cotizaciones, ¿no? De todo lo que tiene que ver con tecnología
del bienestar, con tecnología etaria, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de revolución senior, con tecnología de intimidad o de sexo, ¿no? O sea, todas estas startups vemos récords todas las semanas prácticamente en IPOs. Y además, un tercer explicador de esta nueva agenda de bienestar tiene que ver con los cambios demográficos, ¿no? El último libro mío tiene 2 años, se llama Revolución Senior, y habla justamente, digamos, de un mundo en el cual, no dentro de mucho tiempo, la estructura demográfica de la Argentina, de Estados Unidos, de Europa, de toda América Latina, va a ser muy parecida a la que hoy tiene Japón, ¿no? Con un tercio de la gente de más de 60 años, y también con todos estos avances mostrando cómo aumenta la edad promedio para cualquier cosa. O sea, está aumentando la edad promedio para ser presidente de un país o presidenta, está aumentando la edad promedio para ser CEO de una empresa, está aumentando la edad promedio para ganarse un premio Nobel o para hacer un gran descubrimiento. Acá les puse 2 ejemplos, que puede haber miles, pero es la primera vez este año que un golfista gana el PGA de golf con más de 50 años, ¿no? Como es el caso de Phil Mickelson, y es la primera vez que un jugador de fútbol americano es la estrella del Super Bowl, en el caso de Tom Brady, con 42 años, y tiene creo que 5 títulos de Super Bowl ganados después de los 35. Y en todo esto creo que hay muy buenas posibilidades para la Argentina. Hace un par de meses estaba leyendo este libro. Voy a poder recomendar muchos libros y series y todo, así que después si quieren igual repasamos eso en la parte de diálogo, pero vieron que Isaacson es el que hizo la biografía de Steve Jobs, de Da Vinci, ¿no? Seguramente la de Steve Jobs muchos de ustedes la leyeron. El último es que se llama El Código de la Vida, es la biografía de una bióloga hawaiana que se llama Jennifer Doudna, que es una de las personas que descubrió lo que se llama el CRISPR, ¿no? Que es una tecnología de edición genética completamente revolucionaria. Y cuando uno empieza a leerlo, en la página 80 más o menos, aparece este investigador, que es un argentino, que se llama Luciano Marraffini, que uno ve la historia de CRISPR y está en el top 3, top 5 de personas principales en el descubrimiento. Tranquilamente podría haber estado en la terna del Nobel, ¿no? No lo estuvo porque tiene muy bajo perfil, no le gusta, como una rata de laboratorio, no le gustan mucho los negocios, nada. Y nada, cuando vi esto me voló la cabeza, dije, ¿cómo tenemos en lo que es una de las grandes tecnologías de este siglo, un argentino completamente protagónico? No figuraba en ninguna entrevista, nadie lo había entrevistado ni nada. Bueno, lo contacté por mail, me respondió inmediatamente y hace 2 semanas lo entrevisté para La Nación, y creo que el título era el Messi de la edición genética, porque él es rosarino, tiene las mismas iniciales que Messi, y ¿qué más? Ahí es fanático de Newell's, así que bueno, tengo varias cosas nuevas, pero si uno se pone a pensar, bueno, ¿quién fue el argentino? Esta es una discusión que a veces tengo con economistas. ¿Cuál fue la mayor agregación de valor al PBI global de parte de algún argentino? Bueno, probablemente sea Milstein, ¿no? Con los monoclonales, ¿no? El premio Nobel de biología. Y luego, digo, hay otras tecnologías que son más de ciencia ficción o que son tecnologías para la segunda mitad de la década, para la década que viene, pero que también está bueno, aunque sea dedicarle algún minuto en esta presentación. Yo escribo mucho en el diario sobre computación cuántica, y esto que ven acá creo que es la computadora IBM, la que quería poner la IBM sabiendo que estamos en un evento con esta empresa, pero IBM y dos o tres empresas más, digamos, son los grandes jugadores en esta tecnología. Esto que ven acá es una computadora que opera a 200 grados bajo cero, ¿no? Es un gran desafío ingenieril. La promesa es que vamos a tener algunas operaciones que hoy hacen las computadoras tradicionales millones de veces más rápido que las actuales, pero para algunas, no para todas. Ya la novedad en el último año es que se llegó a lo que se llama la supremacía cuántica, ¿no? Primero Google y después en China se logró, digamos, plantear un problema que la totalidad de las computadoras tradicionales del mundo no pueden resolver, o pueden resolver en 80 años, y esto se hizo en algunos segundos en una computadora cuántica. El problema es que todavía estos problemas, digamos, no son aplicables a cosas prácticas, pero acá también hay novedades todo el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada salió una tecnología de una empresa con capitales, creo que australianos y alemanes, que logró, digamos, ensamblar qubits, ¿no? Que son los bits del mundo cuántico, sin la necesidad de que estén a 200 grados bajo cero, ¿no? O sea, teóricamente vamos a poder podríamos tener, no dentro de mucho tiempo, alguna computadora personal
con tecnología cuántica. Que es todo muy difícil de describir. A mí me cuesta mucho entrarle a estos temas en el diario porque a veces no hay ya ni metáforas, no hay palabras para describir lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo cuántico. Este es un libro también muy lindo que se los recomiendo, que se llama El orden del tiempo, de un astrofísico italiano, Carlo Rovelli, que cuenta lo último que sabemos sobre el tiempo, y lo último que sabemos sobre el tiempo les vuela la cabeza, ¿no? Porque es increíble lo que está pasando. Y en el capítulo 7 dice que no tenemos una gramática para entender hoy, no solo en castellano o en italiano, en inglés, en cualquier idioma, lo nuevo que se está descubriendo. Y para mí pasa algo muy parecido en todo el mundo de la descentralización, ¿no? La web 3.0, o el consenso distribuido, o el mundo blockchain, ¿no? Que también es algo tremendamente difícil de entender. Yo soy economista, digamos, los economistas no lo entienden esto, no le pueden entrar, pero ahí hay, como en varias tecnologías, siempre hay algo que capta la mayor parte de la atención y están pasando cosas en paralelo que son increíbles, ¿no? O sea, en el mundo cripto, toda la atención está captada por la cotización de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, pero están ocurriendo cosas muy increíbles en el mundo de finanzas descentralizadas, ¿no? Ahora estamos viviendo una especie de veranito DeFi con cotizaciones también súper estrambóticas, pero por ahora se habla de DeFi, yo ya empiezo a ver análisis de descentralización de cualquier sector de la economía, ¿no? Esto es medicina descentralizada, por ejemplo, ¿no? Eso es el concepto de DMED, ¿no? Y creo que esto lo vamos a ver cada vez más en los próximos meses. Por supuesto que hay una velocidad de avance de muchas tecnologías, pero lo que termina dando la verdadera velocidad de cambio es nuestra capacidad de adaptarnos a todo eso, ¿no? Y ahí hay una brecha en medio que genera un montón de incertidumbre, genera un montón de ansiedad, pero digo, la velocidad límite termina siendo dada por la validación social de ese cambio. Por ejemplo, a mí me parece muy alegórico el ejemplo de cripto, que es una tecnología que sin duda es muy eficiente y hay mucha gente que dice que todavía el impacto va a ser más grande que con Internet, pero hace falta que la sociedad lo valide, ¿no? Que compre eso, que los bancos centrales compren criptoactivos, que la gente ahorre en eso, etcétera, y no sabemos cuánto va a tardar eso, ¿no? O sea, para mí va a llegar, pero no sabemos si en la segunda mitad de esta década, del año que viene, o dentro de más tiempo. Y ahí por eso son fundamentales las historias que se cuentan alrededor de todos estos avances. Steve Jobs, el fundador de Apple, decía que para él la persona más poderosa del mundo era el mejor storyteller, ¿no? El mejor contador de historias. Él puntualmente le preguntaba una vez, ¿quién fue para vos la persona más influyente del mundo, más poderosa? Y él dijo Walt Disney, ¿no? Justo estaba negociando por Pixar, pero él dijo que Disney con sus historias había moldeado la agenda, los valores del Estados Unidos contemporáneo. Y Harari, que justo ayer estuvo en una charla de Globan, él dice que lo que nos diferencia como civilización del Homo sapiens es nuestra capacidad de contar historias, ¿no? Entonces esto es algo sumamente importante. Esto lo vi en Twitter la semana pasada y es el storytelling más viejo del mundo. Tiene 64.000 años. Se descubrió una cueva en Endertal, en España. Me parece una curiosidad interesante. Y también, digamos, las historias son importantes porque también nos bajan la ansiedad en un mundo de sistemas complejos, ¿no? En un mundo en el cual la complejidad aumenta todos los años en varios órdenes de magnitud, y por complejidad acá no nos estamos refiriendo a algo difícil de entender, ¿no? Que sin duda lo es también, sino en el sentido que seguramente en este auditorio la mayoría de ustedes conocen, ¿no? De la forma de ver al mundo con nodos e interacciones entre sí, que es una forma que tampoco es nueva. La complejidad se empieza a estudiar en la década del 60, 70, en física, en biología, en los 80 entra en economía, en ciencias sociales, pero a mí sí lo que me parece nuevo es que hoy estamos en un mundo con mucha más complejidad que hace 5 o 10 años, que hace poco tiempo, y entonces todo lo que es el mindset de la complejidad pasa a ser más útil para entender lo que está pasando, ¿no? O sea, esto que siempre fue una tribu de gente rara estudiando estas cosas, creo que ahora estamos en un mundo en el cual todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía Pancho Ibáñez, estamos en una especie de Pancho Ibáñez-nomics, ¿no? Y no hay ninguna cabeza que por sí sola pueda inteligir los desafíos que hoy tenemos, ¿no? En materia de cambio climático,
de desigualdad, etc. Y en estas dinámicas también lo que sucede es que tendemos a sobreestimar el cambio, la transformación a corto plazo y la subestimamos a mediano plazo, ¿no? Esto es algo que siempre dice Bill Gates, pero digo, esto, en fin, imagínense una curva exponencial o un mundo de complejidad, ¿no? En el cual hay todo el tiempo efectos de cascada, tipping points, digamos, cosas que de golpe crecen mucho. Lo que uno cree, en general, cuando uno lee un libro de innovación o va a una charla de innovación, etcétera, es que mañana viene una ola gigante y hay que cambiar 180 grados, y eso lo más probable es que no pase mañana o dentro de poco tiempo, pero seguro lo que va a pasar es que de acá a 5 o 10 años vamos a estar viviendo en un mundo muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Con 99,9% de certeza. Entonces, la moraleja de esto es que no hay que dejarse ganar por la ansiedad para cambiar ya todo para mañana, pero sí pensar de manera muy estratégica, ¿no? Porque todo va a cambiar mucho acá a 5 o 10 años. El COVID es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Que tiene una cabeza biológica, pero también tiene una cabeza política, económica, de salud mental, etcétera. Y como les decía antes, o sea, hoy más que nunca necesitamos equipos multidisciplinarios para pensar esta realidad. Esto que por ahí a veces era un lugar común en el mundo corporativo, digamos, hoy se volvió casi una cuestión de vida o muerte. Y también es un mundo en el cual es prácticamente imposible hacer pronósticos, ¿no? Hace poco hice una nota hablando con economistas para ver por qué es tan difícil saber qué va a pasar con el trabajo. Es tremendamente difícil. Y me puse a ver notas escritas, no solamente en diarios argentinos, sino en diarios de afuera y revistas de afuera en los últimos 2 años, y todos la pifian, todos dicen algo que finalmente no sucede. Y esto tiene que ver con la complejidad del fenómeno que va más allá de la tecnología. Digo, el futuro del trabajo no se juega solamente en tener buena tecnología de trabajo, sino que se juega en si tenemos ganas o no de volver a la oficina, hábitos, transporte, no sé, vida familiar, un montón de cosas que van mucho más allá de la tecnología. Y digo, aún es tan difícil de pronosticar eso que aún la empresa más grande y más poderosa y más valiosa del mundo, que es Apple, en esto también la pifió tremendamente. Antes de la pandemia inauguraron este edificio, ¿no? Que son los cuarteles centrales de Apple, que costó más de $500 millones, un edificio que hizo Foster, un arquitecto inglés, que le dicen la dona, ¿no? Porque es circular, y ahora no saben cómo hacer para que la gente vuelva al edificio a trabajar, ¿no? Y lo tienen ahí medio vacío, y de nuevo, estamos hablando de la empresa con más recursos del mundo. Hay varios huracanes de cambio, ¿no? En general tendemos a sobre representar la tecnología cuando pensamos en las cosas que van a cambiar, pero a la par, digo, tenemos un huracán de cambio climático, un huracán de cambio demográfico, de ciclo político, de riesgo biológico, ¿no? El último año, el principal driver de cambio, un tema biológico, ¿no? Fue el COVID. Después, digamos, la tecnología aprovechó eso y se montó sobre un montón de cuestiones para acelerar algunos procesos, pero el inicio fue un tema biológico. Y también otro área que para mí se subestima cuando se habla de innovación y de cambio, tiene que ver con los modelos de negocios, ¿no? Este dato lo pasó hace poco y a mí me voló la cabeza, lo quería compartir con ustedes. El negocio de los videogames hoy ya supera a todo el resto del entretenimiento sumado, ¿no? Es más que las series, los diarios, las películas, la música, todo sumado. Y es, por ejemplo, 10 veces más grande que el negocio de la música. Y no hay 10 veces más fanáticos de los juegos electrónicos que fanáticos de la música. Y no hay una tecnología 10 veces más adelantada. La diferencia es porosidad para incorporar nuevos modelos de negocios, ¿no? En el mundo de los videogames son los primeros que, no sé, que aceptan pagos en criptomonedas, son los primeros que incorporan NFT, son los primeros que se asocian con la competencia, o sea, cosas que no pasan en otros sectores de la economía. Y para mí, digamos, esa es una clave de crecimiento en este nuevo mundo que estamos describiendo, en el cual ya el 80% del valor de las empresas, estos son las 500 empresas más valiosas del S&P, del índice Standard & Poor's. Este dato lo sacó el Morgan Stanley hace un par de meses. Ya el 80% del valor es intangibles, ¿no? O sea, ya no estamos en una economía en la cual el valor es un edificio, un camión, equipos, ¿no? O sea, el 80% del valor de las 500, y acá sí entran petroleras, entran
montón de empresas que siempre tuvieron a la infraestructura seguramente como su principal activo. Y acá, digo, abro un paréntesis cortito, en economía hay un debate completamente fascinante, ¿no? Bueno, de si esto implica crecimiento, cuánto crecimiento, de si estamos subestimando el crecimiento. Ahí yo sigo mucho a Eric Brinholson, que es de Stanford. Este señor es Robert Gordon, es un economista que era el famoso escéptico con la tecnología, ¿no? Era la persona que decía, sí, muy linda la innovación, muy linda la creatividad, muy linda la disrupción, pero en los últimos 20 años la productividad crece mucho menos que en los 50 años anteriores, y la novedad de este año es que como que Gordon se dio vuelta, ¿no? Como que hace un par de meses sacó un paper diciendo que ahora sí él ve una escalada, un salto de productividad muy, pero muy grande. Entonces ya prácticamente no quedan muchos pesimistas, por lo menos en lo que tiene que ver con aceleración de tecnología. Y otro que tiene una idea muy similar es Tyler Cowen, que lo entrevisté hace un mes, fue el keynote speaker para el coloquio de IDEA, y yo la semana anterior, digamos, tuve una charla larga con él y lo saqué en la tapa del Económico de la Nación, pero él también es muy optimista, digamos, con la idea de progreso y cambio tecnológico. Algunas herramientas, algunas consideraciones, ya hablamos de algo, pero quería mencionarles un par más. Yo escribo bastante de temas de economía del comportamiento, ¿no? Que es la mezcla de economía y psicología. Esto que ven acá es Daniel Kahneman, que es el Nobel de Economía, un psicólogo israelí que es el padre de la economía del comportamiento. Y la economía del comportamiento estudia más de 200, ya tiene acumulados más de 200 errores que cometemos habitualmente cuando tomamos decisiones. Y no, obviamente no voy a hablar acá de 200, pero les voy a mencionar un par que para mí son muy costosos para procesos de cambio. Hay toda una familia de sesgos que tienen que ver con el statu quo, ¿no? Con lo que nos cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, la aversión a la pérdida dice que es 3 veces más impactante a nivel psicológico una derrota, ¿no? O perder algo, que ganar algo, un éxito, ¿no? Entonces eso nos lleva a ser mucho más conservadores. Dentro de esta familia de sesgos hay uno que se llama el sesgo omisión, que lo que dice es que en general premiamos mucho más o castigamos mucho más a las personas o sea, cuando uno toma una decisión, el efecto de esa decisión puede ser tan grande o tan chico, o tan fuerte o tan débil como el de una no decisión, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sin embargo, en las empresas se castiga a la persona que tomó una decisión con una mala consecuencia, pero no se castiga a la persona que no decidió con una mala consecuencia. Entonces, yo esto en una nota de La Nación lo llamé efecto Pancho Lamolina, ¿se acuerda del árbitro de fútbol? Que era famoso por el siga-siga, porque siempre no cobraba nada, y eso está demostrado en economía de comportamiento. Cuando los árbitros tienen una duda en el área penal, tienden a no cobrar penal, ¿no? Y esto, en un momento de tanto cambio como el que vivimos, es un sesgo muy costoso, porque cuando todo está cambiando tanto, hay que tomar más decisiones, y las decisiones que tomamos van a dar más impacto que en tiempos normales, con lo cual todo lo que nos reprima de tomar decisiones termina teniendo un sesgo muy grande. Y también el tema de la ansiedad, ¿no? Tiene un costo muy alto. La Argentina es uno de los países más ansiosos del mundo. Yo acá puse una foto porque somos, por ejemplo, los argentinos somos los que más rápido tocamos el botón del ascensor para que se cierre rápido la puerta, ¿no? Cuando subimos un edificio, los que más tocamos bocina. Bueno, tenemos muchos indicadores de ansiedad, y en procesos de cambio y de creatividad, las ideas necesitan un tiempo, ¿no? Yo como periodista, lo que más valor tiene para mí a nivel creativo cuando hago una nota es si puedo dejar pasar un tiempo entre que se me ocurre la idea y que la nota sale publicada. Digo, si uno está 14 horas por día pensando en una entrega de mañana a la mañana, es muy difícil tener un pensamiento creativo rico, ¿no? Hay que darse espacio y tiempo para poder pensar bien cuál es el próximo proceso de innovación. En un mundo en el cual, digo, la creatividad también fue siempre algo muy importante, pero para mí ahora todavía es más protagónica, primero porque, digo, para intuir qué puede pasar de acá a 5 años hay que tener mucha imaginación, ¿no? O sea, para mí hoy, si yo fuera una empresa, para mí tiene mucho más sentido meter en el directorio a una persona con cabeza muy creativa, que a un economista, ¿no? Y acá hablo en contra de mi gremio, ¿no? Pero es más probable que esa persona
diga cosas más interesantes y más útiles para la estrategia de largo plazo de una empresa. Y también porque así como hay tecnologías que son exponenciales, también hay exponencialidad en muchos deterioros, ¿no? El cambio climático es un deterioro exponencial, desigualdad, digamos, en muchas cosas malas para el planeta vemos deterioros exponenciales. Entonces ahí hay que usar herramientas fuera de la caja, no sé que es un lugar común, pero disruptivas, no lineales, como queramos llamarlo. O sea, no llegamos a taclear estos problemas con una dinámica incremental. La creatividad es, al final del día, es unir puntos con un valor agregado para la sociedad o en originalidad. Esto que ven acá es algo bastante gráfico de eso, ¿no? Los puntos son los mismos, depende de lo que nosotros hagamos con ellos, tenemos un resultado distinto, ¿no? O sea, el tercer punto es un gatito, que es lo que nosotros hacemos uniendo esos puntos, y esos puntos son nuestro conocimiento, ¿no? Son las películas que vimos, las carreras que hicimos, los libros que leímos, y muchas de las tecnologías que estamos describiendo hoy, algunas las describimos acá, son grandes agregadores de planos de puntos para unir, ¿no? El GPT-3 es eso, el metaverso es eso, digo, hay un montón de tecnologías que van a agregarnos más puntos y van a facilitarnos que unamos esos puntos, ¿no? Entonces, por eso vuelvo acá al inicio de la charla, por eso yo estoy viendo una explosión de ideas nuevas en modelos de negocios, en tecnologías, en productos, en servicios. Esto es como los hongos después de la tormenta. En general, en un workshop de creatividad, siempre una herramienta, un ejercicio muy, muy común es que te digan, bueno, resolvé este problema con alguna limitación, ¿no? Solo con tecnología del siglo XIX, por ejemplo, solo con las cosas que hay en esta mesa. Y la pandemia fue como una especie de gran limitación que tuvimos en este último año y medio, un gran paraguas que tuvimos sobre todo el planeta, que nos llevó a forzar la máquina de la creatividad para hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto es algo que yo estoy viendo y también, y acá me meto 2 minutos porque me divierte mucho y creo que por ahí también les puede interesar a ustedes. Yo también vengo escribiendo mucho en La Nación sobre lo que es la economía de la pasión, ¿no? Que por ahí es un nombre medio rimbombante, pero que no es otra cosa que la multiplicación en los últimos tiempos de, por un lado, plataformas, ¿no? Como esta que estamos usando ahora, que es, ¿cómo se llama la plataforma de ahora? Es la de... Bueno, ahora se me fue la palabra de la que estamos usando. Pero digo, Zoom se puede usar casi gratis también, en su versión libre. Hay un montón de plataformas nuevas que permiten que una persona pueda ofrecer sus servicios en la economía creativa. Y cuando hablo de economía creativa, digo, piensen en algo muy amplio. O sea, no es solamente escritores, músicos, poetas, etcétera, sino que seguramente todos ustedes están en economía creativa, que es ofrecer algo no comoditizado online para una demanda que también se amplió muchísimo, ¿no? De gente, yo hoy, como seguramente ustedes también, compramos newsletter, compramos asesorías, muchas cosas que antes de la pandemia no comprábamos. Entonces, es la confluencia de una oferta y una demanda nueva que está haciendo explotar un montón de servicios con historias muy locas, ¿no? Les cuento un par para que tengan una idea, pero este señor es una de las subestrellas de la serie The Office. Se llama Kevin, es un contador de The Office. Si ven The Office lo deben conocer, pero no es ni a palos el protagonista principal. Y él en marzo de este año, estas cosas de cuento parece que hicieran siglos, pero bueno, ocurrió hace no tantos meses, ganó $1 millón en una plataforma que se llama Cameo, solamente haciendo saluditos de cumpleaños, ¿no? Hacía saluditos de este tipo, que les voy a mostrar ahora. Bueno, hizo eso a 200... Dale, perfecto. No pasa nada. Es simplemente para que vean un minuto de este señor diciendo feliz cumpleaños y lo cobraba $299 cada saludito y ganó $1 millón con eso, ¿no? Y digo, y esto también se junta con nuevas habilidades, ¿no? ¿Se acuerdan la famosa idea que popularizó Malcolm Gladwell de las 10.000 horas, ¿no? Que uno para ser experto en algo tiene que sumar 10.000 horas de práctica. Hoy por hoy en TikTok, por ejemplo, tenemos a una multitud de adolescentes acumulando 10.000 horas de edición audiovisual y haciendo cosas que
que nunca hubiéramos imaginado, y acá no se preocupen de nuevo por el sonido, pero quiero que vean nada más lo que hace esta chica. Esto me lo mandaron hace poco y también me pareció muy interesante, que es una chica que está filmándose y en tiempo real se está editando, ¿no? Con el celular. Entonces, digo, el concepto viejo de que nos filmaban, por ejemplo, una entrevista y después eso iba a una isla de edición y después eso era el producto final, fíjense lo que pasa ahora. La chica directamente, mientras está filmando, está editando el video, ¿no? Digo, eso antes no pasaba, y esto lo voy a pasar porque no tiene sonido, pero igual creo que ya estamos súper bien de tiempo. Digo, estamos en un mundo en el cual creo que hay que privilegiar proyectos que tengan una alta tasa de retorno en aprendizaje, ¿no? Obviamente siempre uno piensa en el retorno monetario, en el retorno de prestigio, en el retorno de diversión, etcétera, pero yo creo que hoy tenemos que pensar en una alta tasa de retorno en aprendizaje, porque lo más interesante que está pasando está sucediendo en el cuadrante de lo que no sabemos, ¿no? O sea, el conocimiento se puede dividir de muchas maneras. Por ejemplo, hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Yo de cuántica no sé nada, pero sé que existe. Hay cosas intuitivas, esas son las cosas que no sabemos que sabemos, ¿no? Andar en bicicleta, por ejemplo. El 99,9% de lo que está pasando hoy, lo más interesante, está en el campo de lo que no sabemos, y cuando todo está cambiando tanto como pasa ahora, mucho de lo que no sabemos ya está disponible, ¿no? Entonces, digo, por eso creo que tiene mucho más sentido asomar un poco la cabeza a ver qué cosas están sucediendo. Y yo tengo muchas ganas de charlar con ustedes, porque no quiero hablar todo el tiempo y me parece interesante que podamos hacer preguntas, así que termino con esta frase, la vi hace poco en una taza de un profesor de San Andrés, que me pareció divertida, que es que, bueno, espero que hayan que sigan confundidos como yo, pero en un nivel un poco más alto. Y dicho esto, bueno, les agradezco, les vuelvo a mostrar mi mail y mi dirección de Twitter. Voy a parar la presentación y, si les parece, Leslie, podemos empezar a charlar un ratito. Buenísimo, Sebastián. La verdad que un huracán de información. Vos hace rato mencionaste la palabra huracán y la verdad que creo que fue un compendio de cosas que suceden y que van a suceder. Y como resumen final, que cosas que no sabemos que van a suceder. Así que me encantó la charla, el enfoque. De hecho, sí, hay una pregunta. Federico, la estoy leyendo textual. Consultó si existe hoy en día una competencia entre las grandes tecnologías y los estados, teniendo en cuenta la tendencia de descentralización actual. ¿Podrían desaparecer los estados? La pregunta es excelente, Federico, y es una línea de conversación que está presente hoy, ¿no? Particularmente en dos campos, te diría. Uno es en el mundo de la descentralización. O sea, el mundo de la descentralización, para mucha gente, para los más, si querés, más fanáticos o que están más metidos ahí, lo que se llama Web 3.0, implica una pérdida del monopolio de un montón de cosas que hoy tiene el Estado, ¿no? Porque la descentralización es justamente no necesitar jugadores centrales que validen desde tu identidad hasta las compras que haces, hasta tu DNI, hasta lo que sea. Entonces, ahí tenés gente súper interesante que está hablando de eso. El otro día me enteré de que Peter Thiel, ¿no? Que es el fundador de PayPal, todos los años se van en sus yates, varios millonarios de Silicon Valley, se van a la bahía de San Francisco y durante una semana simulan una especie de estado libertario, con todas las funciones del Estado, ahí en los barcos en la bahía de San Francisco, ¿no? O sea que esto ya se está haciendo. Y la otra gran tecnología que también va a poner un poco en duda, digamos, el poder de los Estados-nación, es el metaverso, ¿no? O sea, el metaverso que si querés, nada de esto son compartimentos estancos, o sea, todo esto lo puedes combinar descentralizado. De hecho, digo, ahora que Facebook se rebrandió la semana pasada como Meta, hay toda una discusión muy grande, ¿no? De si una sola empresa puede dominar eso, que va a ser, probablemente sea muy importante, o si eso también va hacia una descentralización, ¿no? Con jugadores de distinto tipo, pero en un mundo en el cual, digo, vamos a poder crear nuevos estados, nuevas formas de gobernarnos, nuevas formas de hacer incentivos. Esto sé que suena súper ciencia ficción, suena todo muy loco,
Pero bueno, muchas cosas de la ciencia ficción, que yo, del cyberpunk de los años 80 se volvieron realidad, ¿no? O sea, Internet fue algo que imaginaron muchos autores de ciencia ficción antes de que ocurriera. Así que por lo menos yo te diría, Federico, que está dentro de la conversación, ¿no? Buenísimo, Sebastián. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Mientras se abren otra vez las preguntas, yo quería comentar un poco de experiencia propia de lo que comentabas hace un rato sobre que el COVID tiene diferentes cabezas, ¿no? Yo estaba en otra empresa hace 2 años, principio del 2020. Y surgió una empresa muy tradicional, muy afecta a trabajo en sitio, no tenían a nadie puesto remoto, que de un día para el otro esta transformación digital obligada los obligó a configurar 2.500 puestos de trabajo remotos y atención al cliente y servicios internos. Entonces, cuando vos lo comentaste que tiene diferentes cabezas, se me ocurrió la parte de transformación digital obligada, ¿no? Total. Sí, y a ver, y por ahí la gente, si querés, más optimista con el futuro del teletrabajo, ¿no? Que lo tenemos pronósticos más en el extremo. Lo que te dicen justamente eso, es que lo que tuvimos hasta ahora fue una mala experiencia de teletrabajo. O sea, fue una experiencia no planificada, ¿no? Como el caso que vos estás diciendo, de gente que de un día para el otro lo tuvo que hacer y no le quedó otra, y no tuvo tiempo de evaluarlo, no tuvo tiempo de preparar a la gente, ni nada. Entonces, si vos pensás que lo que tuvimos hasta ahora fue una mala experiencia, nada, imagínate cuando eso sea bueno, ¿no? Cuando eso sea planificado, sea hecho con buenos equipos de hardware y software, sea entrenando a tu personal para eso, etc. Tal cual. Y esta normalidad en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Ahora muchos de nosotros pensamos 2 veces antes de tomar un transporte público, volver a la oficina, tener una reunión presencial. Todas estas actividades como la que tenemos en este momento es el común denominador del último año y Seguro. medio. Sí, sí, sí. Y fíjate que, digo, acá hay mucho cambio, que fue cambio de hábitos o cambio de comportamiento, porque Zoom existía hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo una amiga mía, que es Rebeca Wang, que es una inversora ahí de la costa oeste, me decía, che, compré acciones de Zoom, pero no le hice caso, lamentablemente. Pero me decía, acá estamos todos con Zoom, ¿viste? Y va a ser así. Yo le decía, no, estás loca. Y bueno, y ahora de un día para el otro todos nos volvimos usuarios, ¿no? Y mejoró nuestra experiencia. ¿Se acuerdan que al principio de la cuarentena esto se hubiera cortado todo el tiempo, digamos, seguramente hubiera sido algo mucho más trabajoso de hacer, y tiene mucho que ver con lo que en economía se llama externalidades de red, ¿no? O sea, todos nos conectamos ahora porque todos se conectan, ¿no? En algún punto la gente que te rodea, tu trabajo, todo empezó a ser así, y a vos no te queda otra que hacerlo, y entonces te sumás. Y eso, nada, como saben muy bien, IBM, Google, todas las empresas de tecnología, el poder de las externalidades de red es tremendamente poderoso, ¿no? Cuando entras en esa dinámica, todo crece mucho más rápido. Sí, tal cual como decís. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien aprovechó este último minuto. La idea era cerrar las 12, pero nos podemos extender unos minutos más si hay alguna pregunta más para hacer. Si no, nos vamos despidiendo. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, Sebastián, Darío, la verdad que les agradezco nuevamente su tiempo. Fueron 2 charlas muy enriquecedoras, vorágine de información que va a haber que bajarla. Ya vamos a distribuir la presentación y la grabación. Y nada, los invito a todos los que asistieron, que lo puedan seguir a Darío y a Sebastián en las distintas redes. Sebastián es muy afecto a Twitter, yo lo sigo personalmente. Así que, y nada, y a leer sus columnas del diario. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un honor, Lili, gracias a Druidix, a IBM. Para mí fue un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias a los que participaron. Que estén muy bien. Chau. Chao.